de Comunidad Cristiana de las Asambleas de Dios, también de mi esposo y de mi hijo. Gracias nuevamente por abrirme las puertas y poder también celebrar los 37 años con ustedes de la Iglesia Josué San Miguel. Sin duda alguna es una gran bendición poder compartir la palabra del Señor esta mañana. Yo le voy a invitar, por favor, a que me ayude a orar nuevamente para que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a nuestra vida a través de la Santa Escritura. Le voy a invitar a que ore, por favor. Señor, te agradecemos por darnos la oportunidad de estar acá en San Miguel, visitando a nuestros hermanos, pudiendo también convivir con los jóvenes y hoy con la iglesia. Gracias, Señor, por este enorme privilegio. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que seas tú, Señor, hablando a los corazones, ministrando la vida de mis hermanos, y que seas tú también, Señor, sanando. Trae sanidad, trae salvación, y que sea tu palabra también, Señor, llevándonos al arrepentimiento y seguir consagrando nuestras vidas a ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga. Para aquellos que quizás no he tenido la oportunidad de conocerles, mi nombre es Herbert Quintanilla y el Señor me ha dado el privilegio de ser pastor de una iglesia desde hace 4 años. Sin embargo, de lunes a viernes el Señor me ha dado otro enorme privilegio, el cual yo disfruto bastante. Desde que yo tengo 36 años de edad, a los 21 años comencé a dar clases de educación cristiana en un colegio cristiano. Y a pesar de que como profesión soy psicólogo, descubrí gracias a esas clases de educación cristiana mi pasión por la educación. A tal grado, hermanos, que algo que más disfruto yo es la educación cristiana, sobre todo con los niños pequeños. Y hace unos días atrás me tocó dirigir como el culto, el devocional con los niños de parvularia. Y mientras dirigía el culto con los niños de parvularia, surgió esta predicación. Esta predicación le he titulado ¿Quiénes somos? Vea a la persona que tenga ahí a la par y hágase esta pregunta en su mente y en su corazón. ¿Quién es esa persona? ¿Verdaderamente la conoce? ¿Verdaderamente sabe quién es esa persona? Si ya tengo 20 años de casado, pastor, hasta aburrido estoy ya de conocerlo. Sin embargo, nunca terminamos de conocer a una persona. Siempre hay actitudes, siempre hay pensamientos, siempre hay situaciones que nos asombran y que decimos frases como: no sabía que te iba a molestar, no sabía que ibas a reaccionar de esta manera. Sin embargo, hermanos, surgió, vuelvo a repetir, esta prédica en un devocional con los niños de parvularia, y un niño de parvularia me hizo la siguiente pregunta. Si puede pasar a la siguiente, por favor. Pastor, ¿con qué animal nos compara la Biblia? Niño de 6 años, preparatoria. Pastor, ¿con qué animal nos compara la Biblia? Cuando me hizo esa pregunta el niño, el Señor me habló porque yo sabía la respuesta. Y usted sabe la respuesta. Vea a la persona que tenga a la derecha o a la izquierda nuevamente. Mírela. Llegas a esta pregunta. Teniendo a la persona a la derecha o a la izquierda, ¿con qué animal nos compara la Biblia? No nos compara con un león. De hecho, ese ejemplo lo hace para el Señor Jesucristo, el león de Judá. No nos compara tampoco con un tigre. No nos compara con un animal feroz. Usted y yo sabemos la respuesta. Cuando el niño me hizo esta pregunta, era obvio. Siguiente, por favor, que la respuesta es con una oveja. ¿Cuántos de los que están acá, amados hermanos, son ovejas del Señor? Dígame amén. Pero usted sabe verdaderamente por qué la Biblia nos compara con una oveja. Más de alguno debe estar pensando, porque las ovejas son bonitas igual que yo, pastor. No necesariamente. ¿Sabe por qué el Señor nos compara con ovejas? Cuando el niño me hizo esa pregunta y yo le di la respuesta, me quedó aquella inquietud. Bueno, es cierto. ¿Y por qué la Biblia nos compara con ovejas? Y comencé a investigar referente a las ovejas. Para empezar, las ovejas son ciegas, tienen problemas de visión. Y segundo, las ovejas son necias. Usted lee ese pasaje bíblico, bien poético, bien romántico.
que dice que la vara y el cayado me infundirán aliento. Pero ¿por qué cree que el pastor necesita de una vara y un cayado? ¿Por qué cree? Porque las ovejas, como son ciegas y son tercas por naturaleza, a cada rato se salen del rebaño. Y el pastor necesita la vara y el cayado para volverla a jalar y meterla dentro del rebaño. Imagínese, ciego y terco, traducción salvadoreño. No me va a dejar mentir. ¿No le ha pasado a usted que de repente va a un lugar y se le acerca un hermano y le dice: hermano, fíjese que lo saludé allá? ¿Y cuál es su respuesta? Ay, disculpe, es que no lo vi. Hermanos, la Biblia nos compara con una oveja, porque tenemos que reconocer que en muchas ocasiones espiritualmente usted y yo somos ciegos. Hay circunstancias que no entendemos, que no comprendemos. Y también, amados hermanos, somos necios. Nos gusta hacer nuestra propia voluntad y tomar nuestras decisiones conforme a lo que a nosotros nos conviene, y a veces hacer la voluntad de Dios no es tan cómodo como nosotros creíamos. A tal grado que la pandemia sacó a la luz el carácter de las ovejas. La pandemia sacó a la luz lo que verdaderamente hay en su corazón. La pandemia sacó a la luz la firmeza que usted debe tener como cristiano. Es normal, hermanos, que nos aflijamos. Es normal que tengamos miedo. Lo que no es normal es que el miedo cierre las puertas de la iglesia. Lo que no es normal es que el miedo se ponga en el primer lugar del corazón de la iglesia en vez de la fe en Cristo. Lo que no es normal es que el miedo comience a ahuyentar a las ovejas del rebaño del Señor. Eso no es normal. Es por eso que esta mañana yo quiero compartir dos principios, aparte de las características. Antes de mencionarle el primer principio, también estuve investigando qué sucede con aquellas ovejas que son tercas, que son ciegas y que se pierden y se salen del rebaño. En Medio Oriente, donde todavía pastorean ovejas, tienen una costumbre o una táctica para disciplinar a la oveja que se pierde. Vea a la persona que tenga nuevamente a la par, por favor. ¿Tiene cara de perdido esa persona, hermanos? Le pregunto esto porque la táctica no es muy bonita. Lo que hace el pastor con aquella oveja que se sale del rebaño y se pierde a cada instante. Nosotros leemos esa porción bíblica: Él deja las 99 y va a buscar a la perdida. Claro, es cierto, el Señor nos ama, pero también el Señor nos ama tanto que nos disciplina. Así que las ovejas que se pierden a cada instante, lo que hace el pastor es, la va a buscar. Pero si esta oveja se pierde una y otra vez, el pastor en la vida real la agarra, la pone sobre sus piernas, agarra una de sus patas, ¡crack!, y la quiebra. Cuando alguno puede pensar: uy, pobrecita la ovejita. No, lo que sucede es que el dolor, al quebrarle la pata, obviamente pierde la habilidad de caminar, y la oveja se hace dependiente ¿de quién? Del pastor. Por la necesidad de estar cerca del pastor, por el dolor que le provoca la pata quebrada, esa oveja está aprendiendo a través del dolor que sin el pastor no es nada. Y probablemente usted está pasando una temporada de dolor. Probablemente usted está pasando una temporada difícil y usted se pregunta: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y es lo más probable que el Señor esté disciplinando su vida para que en medio del dolor usted comprenda, amados hermanos, que no es autoritario, que la posición económica no le da autoridad espiritual, que el reconocimiento social o público no le da autoridad espiritual, sino que la autoridad espiritual viene de conocer y de amar al Señor en intimidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo se ve la autoridad de la iglesia? La autoridad de la iglesia se ve en los tiempos de crisis como los que estamos viviendo ahora. Ahí se ve la autoridad de la iglesia, predicando siempre el arrepentimiento de pecados, la salvación en Cristo Jesús, la sanidad divina, la segunda venida del Señor, porque a eso nos ha llamado Dios, a cumplir el ministerio por el cual usted y yo hemos sido salvados.
Es por eso que hay dos principios referentes a las ovejas que usted y yo tenemos que estar muy sabedores. Y el principio número 1 es el siguiente. Si me ayuda, por favor. Las ovejas, amados hermanos, es el único animal que necesita un pastor. No hay pastores de leones. Intente pastorear un león a ver qué tal le va. No hay pastores de tigres. No hay pastores, amados hermanos, de perros. No hay pastores de gatos. Amados hermanos, la oveja fue creada con la necesidad de tener un pastor. Y es por eso que la Escritura nos compara con una oveja, porque usted tiene la necesidad de ser pastoreado por el Señor Jesucristo. Usted tiene la necesidad de ser pastoreado a través de la Escritura y de su Santo Espíritu. Usted fue creado con esa necesidad. Y cuando nosotros comprendemos que necesitamos un pastor, las cosas se hacen más fáciles. Pero recuerde, yo di dos características de cómo son las ovejas. Las ovejas son ciegas y ¿qué son, hermanos? Tercas. Y a veces nos cuesta ceder nuestra voluntad al Señor. Mire lo que dice el siguiente texto bíblico, por favor. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5, el Señor hace una comparación referente a la vid. Yo sé, amados hermanos, que el contexto no habla de las ovejas, pero hay un principio bíblico que quiero rescatar acá y que quiero que usted y yo lo grabemos en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuál es ese principio bíblico? Dice la Escritura: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero mire lo que dice la Escritura. Al contar 3, ¿le parece si lo leemos juntos? Lo que está en amarillo. 1, 2, 3. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Durante la cuarentena nos dimos cuenta con mi esposa que estábamos, si puedo ocupar esta palabra, no sé si será correcta, pero es la que se me viene a la mente. Nos dimos cuenta que estábamos construyendo una iglesia de papel. ¿A qué me refiero que estamos construyendo una iglesia de papel? La Escritura dice: porque separado del líder que dirige la iglesia, nada puedes hacer. ¿Verdad que no dice eso? La Escritura no dice: sí, porque separado de la congregación donde tú estás, nada puedes hacer. La Escritura dice: porque separado de mí, refiriéndose al Señor, nada puedes hacer. Durante la pandemia, hermanos, durante el encierro, nos comenzamos a dar cuenta que personas que creíamos que estaban firmes en el Señor comenzaron a sucumbir en su carácter. Comenzaron a intentar a buscar placer a través de la pornografía, a través de la masturbación, a través de pecados ocultos. Durante la cuarentena comenzamos a darnos cuenta que las personas no tenían la costumbre de leer la Escritura, no tenían la costumbre de orar por sí solas, de buscar el rostro del Señor. Y esta cuarentena lo que vino a sacar a la luz es que las ovejas no están cerca del pastor. ¿Y qué sucede cuando una oveja no está cerca del pastor? ¿Qué sucede cuando una oveja se pierde, pastor? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que esa oveja se expone al devorador. Es por eso que la Escritura dice que el enemigo anda como león rugiente. Y si usted se recuerda la historia del rey David, cuando él era pastor de ovejas, decía que él protegía las ovejas de sus padres y vencía fieras, vencía leones, coyotes, lobos. Porque una oveja que se pierda es débil. Una oveja que se pierda, el devorador la va a comer. Y siento de parte del Señor decirle a algunos de los que están acá: qué bueno que se congrega, pero esta pandemia ha sacado a la luz en tu corazón que no tenés los hábitos espirituales que tendrías que tener en medio de una crisis, en medio de una situación difícil. Así que, amados hermanos, esta mañana tenemos que reflexionar usted y yo si verdaderamente estamos cerca del pastor, si verdaderamente discernimos la voz del pastor, si verdaderamente estamos dentro del rebaño. Y ojo,
¿Por qué es importante estar dentro del rebaño? Porque hay dos tipos de ovejas: las ovejas experimentadas y las ovejas jóvenes. ¿Usted ha visto imágenes o videos de los rebaños de las ovejas? Tienen otra característica, que cuando van en rebaño, las ovejas siempre caminan con la cabeza agachada. Otra característica del salvadoreño, ¿sí o no, hermanos? Siempre caminan con la cabeza agachada. Y usted se va a observar que en la parte del medio del rebaño, en la parte del medio, hay mucho movimiento. Se van de un lado a otro. ¿Pero por qué? Porque las ovejas experimentadas, que van con la cabeza hacia abajo, van hacia la cabeza hacia abajo porque están poniendo todo su sentido en intentar escuchar la voz ¿de quién? Del pastor, para saber hacia dónde se dirige el pastor. Y las ovejas jóvenes, inexpertas, están en medio del rebaño. Y como ellas no tienen la capacidad de poner atención para escuchar la voz del pastor, comienzan a tratarse de salir del rebaño. Y es por eso que ponen a las ovejas adultas a las orillas, para que estas mismas las empujen. Pero ¿qué sucede en una iglesia donde las ovejas adultas, amados hermanos, no encuentran la madurez espiritual? Y viene la crisis, y vienen los jóvenes y no encuentran hacia dónde irse. Y como no hay ovejas adultas que las protejan acá para que no se desvíen del camino, las ovejas jóvenes se terminan ¿qué? Perdiendo. Se terminan perdiendo. Esta crisis ha sacado a la luz el carácter del cristiano. No es la primera crisis, no es la primera pandemia que vive la iglesia. De hecho, la historia narra de cómo Martín Lutero animaba a los cristianos de su época cuando vivió la peste bubónica. Y Martín Lutero le decía a la iglesia, a los líderes y al cuerpo de Cristo, le decía: por favor, no cierren las iglesias, por favor, quédense en las ciudades, porque hay necesidad del evangelio hoy más que nunca. Es cierto, mantengamos las normas, las medidas, es lo lógico, pero amados hermanos, una pandemia no debe limitar el quehacer de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Una pandemia no puede limitar el quehacer de la iglesia. Tiene que sacar el carácter de las ovejas, que se tiene que parecer al pastor. ¿Y cómo, hermano Herbert, cómo usted y yo podemos hacer entonces ovejas que en el nombre del Señor podamos seguir a Dios fielmente? Yo quiero seguir al Señor. Mire lo que dice la Escritura. Siguiente principio. ¿Por qué una oveja se pierde? Es sencilla la respuesta. Mire lo que dice la Biblia. Porque deja de oír la voz del pastor. Yo no sé usted, pero allá en San Salvador se escucha de todo, pero las ovejas no quieren escuchar palabra de Dios. Allá en San Salvador le gusta el chambre. Allá en San Salvador le gusta escuchar de todo, pero menos la palabra de Dios. A tal grado que cuando usted deja de escuchar la voz del Señor, porque no lee la Escritura, porque no tiene un tiempo de oración íntimo con Él, lo que va a crecer van a ser sentimientos y emociones de su corazón. Y la Escritura dice que es perverso y engañoso ¿quién? El corazón. Y las emociones se van a comenzar a apoderar. Y una de las emociones más frecuentes que va a experimentar el ser humano, ¿sabe cuál es? El miedo, la incertidumbre, la depresión, la soledad, la angustia, la desesperanza. Usted y yo, más de alguna vez, amados hermanos, hemos sentido esas sensaciones o sentimientos, pero las se hacen más frecuentes en nuestro carácter cuando hemos dejado de escuchar la voz del pastor. Mire lo que dice la Escritura en Juan capítulo 10, versos 27 y 28. Dice: mis ovejas oyen ¿qué, hermanos? Mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz. Yo le quiero preguntar esta mañana a la congregación,
¿La voz de quién está oyendo? ¿La voz de los medios de comunicación? ¿La voz de un gobierno? ¿La voz de un líder político o religioso? ¿O verdaderamente usted está parado en la voluntad de Dios porque está escuchando la voz del pastor? Está escuchando la voz del Señor. A tal grado que cuando usted oye la voz de Dios, el Espíritu Santo le va a obligar a dar pasos de fe. El Espíritu Santo lo va a obligar en el nombre del Señor a buscarlo más y también a ser obediente. Uno de los desafíos que como congregación presentamos durante la cuarentena, hermanos, era lo siguiente: ¿cómo mantener unida la iglesia? La iglesia es una iglesia relativamente pequeña, son 70 personas que el Señor nos permite servirles. Pero la pregunta era, ¿cómo mantener unida la iglesia? ¿Cómo hacer, amados hermanos, que las ovejas no se dispersen? Usted sabe que aquí tendrían que haber personas que tendrían que estar sentadas en este lugar, pero es bien curioso porque hay ovejas que son ciegas y son ¿cómo, hermanos? Tercas. A tal grado que hay personas que me dicen, mire, pastor, yo no voy a ir a la iglesia hoy porque quiero esperar a que esto se calme. Dicen que hay rebrote, pero van a los centros comerciales, pero van a los cines. Bueno, tengo una oveja tan terca, pero tan nacionalista, que fue al estadio a ver a la selección. ¿No le parece que hay algo raro ahí? ¿No le parece que hay algo extraño? ¿No le parece que hay como un poco de inmadurez? ¿No le parece que las prioridades no están en orden? ¿No le parece que en los tiempos finales, dice la Escritura, que la iglesia no va a prevalecer el Hades? Pero en las cosas que nosotros vemos es todo lo contrario. ¿Y sabe por qué se debe eso? Porque hemos dejado de escuchar la voz de ¿quién, hermanos? Del pastor. Y el pastor viene pronto. El pastor está a las puertas. Y el pastor quiere buscar a su rebaño nuevamente. La pregunta es, ¿el rebaño se va a dejar encontrar? ¿El rebaño va a dejar encontrarse por el pastor? Es por eso que dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y no solo las conocen, las que oyen la voz. Mira qué tiene que hacer usted y yo si oímos la voz de Dios. La tenemos que seguir. Y me siguen. Me siguen. Amados hermanos, oiga la voz de Dios. Pastor, ¿y cómo se oye la voz de Dios? Cuando yo acepté a Cristo, yo creía que escuchar la voz de Dios era a través, yo creo en la profecía, pero la oveja no solo puede vivir de profecía. La oveja tiene que vivir diariamente y constantemente a través de la palabra y a través de tiempos de oración. Pero yo creía que cuando venía un hermano predicador y oraba por mí, ahí iba a escuchar la voz de Dios. Era parte de mi inmadurez como cristiano. Era una oveja joven, era nueva en el rebaño. Pero la Biblia dice cómo usted y yo podemos escuchar la voz de Dios. Mire lo que dice la siguiente cita, por favor. Mateo capítulo 6, verso 6 dice, mas tú, ¿cuándo qué, hermanos? Así es, las ovejas oran. Las ovejas oran. Cuando viene una persona y dice, mira, tengo este problema, no sé qué hacer, usted no va a decir, ay, yo tampoco sé qué hacer. Usted sabe qué hacer, permitime, voy a ir a orar. Las ovejas oran. Pero en este tiempo donde el afán es tan grande, ¿verdad, hermanos? Horarios de trabajo extenuantes, jornadas laborales largas, negocios que atender, situaciones familiares que resolver, y a veces a lo que menos le dedicamos tiempo, ¿sabe qué es? A la oración. Y cuando vamos a orar, tenemos tiempos de oraciones de falta de calidad. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. Termino de atender mis situaciones del colegio, las situaciones de la iglesia, atiendo a mi esposa, atiendo a mi hijo, y allá tipo 10 de la noche digo, voy a hacer mi devocional personal, voy a orar. Y cuando llego a orar a la sala, comienzo, oh Señor, gracias por darme un día.
mañana se paga la factura. Tengo que pagar mañana la factura. Señor, acordame que mañana tengo que pagar la factura. Pero Señor, sigamos orando. Oh Señor, y de repente mi esposa, Herbert, el uniforme del niño, no se te voy a olvidar. Señor, que no se me olvide tampoco el uniforme. Y nos comenzamos a dar cuenta que nuestros tiempos de oración sencillamente solo es para tratar de calmar la culpa en nuestro corazón, pero no es para conocer al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted se encerró en su habitación, cerró la puerta y le dijo: Señor, de aquí yo no salgo hasta que yo escuche tu voz? Voy a hacer una vigilia entre tú y yo, de aquí no me muevo, Señor, hasta que tú me hables y me digas el qué hacer. Soy tu oveja y la oveja tiene que oír tu voz. Aquí estoy, Padre, háblame. ¿Cuándo fue la última vez que se desesperó, que tuvo hambre genuina por escuchar la voz del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que escuchó la voz del Señor como trueno, como relámpago a través de la Escritura y usted dijo: se me reveló el Señor? Si ha pasado una semana, un mes o años, amados hermanos, significa que usted ha dejado de escuchar la voz del Señor. El Señor siempre tiene algo que decir. El Señor siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. El Señor le habla a jóvenes como David, pero también le habla a adultos como Abraham. El Señor siempre busca tener comunión con sus ovejas. La pregunta es: ¿y las ovejas van a querer tener comunión con el pastor? Haz esa pregunta. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En otras palabras, el Señor siempre le responde a las ovejas. Siempre. Cuando hay una persona que dice: es que yo no escucho la voz de Dios, pastor, sí, tiene razón. Es una oveja desnutrida espiritualmente. Es una oveja que no tuvo el hábito de orar constantemente. Es una oveja que no tuvo el hábito de leer la palabra. Y en los momentos de aflicción quieren escuchar la voz de Dios así, pero solo oyen la voz del miedo, la voz de la duda, de la incertidumbre, porque no estaban acostumbrados a orar y a leer la palabra. Vea a la persona que está a la derecha o a la izquierda. ¿Será una oveja madura o inmadura espiritualmente? Véala, por favor. Yo le dije a la congregación en una ocasión, pero me fue mal el chiste. Le dije: los maduros son los aguiluchos y los inmaduros son los aliancistas. ¿Cara de qué tiene? ¿Aguilucho o aliancista? Pero se me olvidó que estaba en San Salvador, hermano, y todos son de la alianza. Hermanos, ¿será maduro o inmaduro espiritualmente? Y esto nos lleva al principio número 2. Una oveja fue creada para estar con el pastor, para escuchar la voz del pastor. Pero también, amados hermanos, si me ayuda con el siguiente principio, por favor. Las ovejas tienen otra característica: no pueden sobrevivir solas. No pueden. Quiero que vea la siguiente imagen. Esta es una oveja que se perdió durante unos 4 a 6 meses. Se salió del rebaño, se perdió. Esta oveja casi muere. Cuando la encontraron, obviamente tenía un peso excesivo de lana, a tal grado que no podía caminar, apenas se mantenía de pie. Las uñas de las patas les estaban ya hiriendo las mismas patas de lo larga que estaban. Lo más curioso, ¿sabe qué es? De que a lo lejos uno puede pensar: no, pero esta oveja está bien alimentada, qué gordita. No, pero es una oveja desnutrida, súper, mega, hiper, archidelgada, porque solo el pastor sabe a dónde la tiene que llevar a comer, a pastorear, para que pueda alimentarse. En la pandemia, amados hermanos, durante la cuarentena, hay creyentes que así están. Hay creyentes que se descuidaron en su vida espiritual. Matrimonios que de repente eran estables durante 12 años y solo estuvieron, ¿qué? 5 meses juntos en la casa y están que casi se matan.
Matrimonios, amados hermanos, que descubrieron el carácter verdadero de su hijo. Ese hijo que sirve en la iglesia, ese hijo que sale bien en las notas, de repente en 5 o 4 meses de encierro, adicto a la pornografía. Amados hermanos, así hay ovejas dentro de la iglesia. ¿Pero por qué hay ovejas así? Sencillamente porque se alejaron del pastor, dejaron sus principios cristocéntricos y comenzó a crecer la capacidad pecaminosa que usted y yo tenemos. Pablo le decía a Timoteo: predica la palabra, sé un buen ministro, pero al final le dice en una de sus cartas: Timoteo, eso sí, tené cuidado de ti mismo. ¿Por qué Pablo le decía a Timoteo: tené cuidado de ti mismo? Porque Pablo le estaba recordando que usted y yo tenemos una capacidad pecaminosa. Si usted y yo nos alejamos del pastor, esa capacidad pecaminosa va a comenzar a crecer y va a tomar control de nuestra vida. Y es por eso que hay hombres que dicen: es que yo nunca pensé que iba a adulterar, es que yo nunca pensé que iba a engañar a mi esposa. Por eso hay mujeres que dicen: yo nunca pensé que iba a golpear a mi hijo de esa manera, yo nunca pensé que lo iba a corregir así, nunca pensé que iba a insultar al hombre que amo. Pero es porque se alejó del pastor y la capacidad pecaminosa comenzó a crecer en usted. Nunca pensé que a tal edad nuevamente iba a volver al pecado oculto del cual el Señor me salvó. Porque se alejó del pastor y en vez de que le creciera la lana, le comenzó a crecer su capacidad pecaminosa. Y el peso del pecado es tan pesado que no lo puede llevar un ser humano. Solo lo puede llevar Jesucristo. A tal grado que Él no solo lo llevó, sino que lo venció en la cruz al resucitar al tercer día. Es por eso que Jesucristo es el pastor perfecto. Y que sin Él, usted y yo, nada podemos, ¿qué, hermanos?, hacer. Amados hermanos, es por eso que yo le quiero pedir esta mañana que usted reflexione sobre su vida espiritual. Reflexione si verdaderamente es una oveja que está escuchando la voz del pastor o está escuchando la voz de sus emociones. Mire lo que dice la Escritura, por favor. Hebreos, capítulo 10, versículo 23 al 25. Dice la Escritura: mantengámonos firmes sin fluctuar. ¿Qué significa la palabra fluctuar? Sin tambalearnos, sin retroceder. Manténgase firme. ¿Y qué significa la palabra firmeza? Para que usted y yo estemos firmes. En la traducción griega y hebrea, la palabra firmeza dice que tenemos que echar raíces. Usted sabe de que cuando hay tormentas, solo persevera el árbol que tenga raíces como profundas, firmes en la tierra. Pero aquel árbol que cuando viene la tormenta no tiene raíces profundas, ese árbol se termina ¿qué? Cayendo. Y así hay creyentes, no están firmes, no tienen raíces profundas, a tal grado que viene la cuarentena y se terminan cayendo. Mantengámonos firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero también hay un consejo que el apóstol acá nos escribe: no dejando de qué, hermanos, de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Qué tremendo, hermanos, no dejando de congregarnos. Reuní al cuerpo oficial cuando nos dieron la oportunidad de hacer servicios, y le dije al cuerpo oficial: durante el encierro hicimos todos los servicios en Zoom, pero era el momento de llegar presencial. Y le dije al cuerpo oficial: hermanos, vamos a abrir las puertas de la iglesia. Siempre las puertas estuvieron abiertas, lo hicimos de manera de internet, pero hoy es el momento de llegar presencial. Y me dice un hermano: pastor, ¿y cree que la gente va a venir?
La pregunta no es si la gente va a venir. La pregunta es, aquellos que están comprometidos con la visión de la iglesia, que están comprometidos con el llamado del Señor, ¿van a venir? Esa es la pregunta. ¿Vamos a venir? Y comenzamos a abrir el servicio. Al primer servicio nos llegaron 10 a 15 personas. Yo le dije que éramos 70. De 10 a 15 personas. Al siguiente servicio comenzaron a llegar 20. Y nos mantuvimos por un tiempo con 20, 23 personas. Ahora, gracias al Señor, están llegando casi las 70 personas. A lo que voy es lo siguiente. Amados hermanos, no me va a dejar mentir. Usted y yo necesitamos esto, hacer iglesia. No me va a dejar mentir que cuando el pastor Ernesto se ha parado en esta plataforma y de repente usted viene con una carga, escucha una palabra que sale de la boca del pastor, exhortándolo, animándolo, y usted dice, es lo que yo necesitaba oír. Pero ¿sabe por qué lo está exhortando la palabra y el Espíritu Santo? No para superar los afanes de esta tierra, sino que lo exhorta y lo anima porque el día se acerca. Por eso le dice, ovejas, despierten, no te salgas del rebaño, quédate acá, no te salgas, mantente firme, no te dejes de congregar, escucha la voz del pastor, pero porque el día se acerca. El día se acerca. Así que esta mañana, amado pueblo de Dios, yo le quiero preguntar a usted, y con mucho respeto y temor de Dios, ¿esta iglesia es una iglesia de ovejas maduras que escuchan la voz de Dios y que quieren más del Señor para esperar el día glorioso de Cristo? ¿O habrán algunas ovejas inmaduras que las ovejas maduras tienen que cuidar y proteger para que puedan alcanzar esa madurez espiritual? En una ocasión estaba en el colegio y me dice una persona, pastor, hay una niña que ha caído endemoniada, ayúdeme a orar por ella, vaya a orar por ella, por favor. Entonces yo le respondí a esta persona, perfecto, llámame a los maestros de educación cristiana, digan que se vengan conmigo y venga usted, va a orar conmigo por ella. Y me dice el maestro, ¿yo? Sí, usted. No, yo no puedo, me dijo. Yo no puedo. ¿Por qué? Le dije, es que me da miedo. Yo le dije al hermano, está bien hermano, quédese usted acá, ore desde acá. Pero me fui con aquella carga pensando, hermanos, nosotros tenemos que ser ovejas preparadas. Siempre van a haber imprevistos mientras venga el Señor, pero las ovejas tienen que estar preparadas. Así que, amados hermanos, prepárese espiritualmente, busque al Señor, busque al Señor. No tiene que ser una idea falsa de que ya tenemos 37 años, ya logramos todo lo que queríamos lograr. No, hermanos, hay más del Señor. Cuando usted dice, ya llegué acá, ya logré todo lo que queríamos, ahora hay que dar el otro paso. ¿Y cuál es el otro paso? Al escuchar la voz de Dios, el Señor le va a decir, Iglesia Josué San Miguel, hoy vamos a este nivel, porque el Señor siempre quiere más de su rebaño, siempre quiere más. Hermanos, hermanas, esto no se trata de edades, esto no se trata de poder económico, esto no se trata de cuán buenos somos en el ministerio, esto se trata de oír la voz del pastor y obedecer. Obedezca, en el nombre del Señor, obedezca, obedezca. Y quiero terminar mencionándole, hace poco tuvimos un desafío como iglesia. Nosotros en el área económica, amados hermanos, con las ofrendas y diezmos tenemos dos prioridades. La primera es que con las ofrendas y diezmos mantenemos la obra local, el alquiler. Pero la segunda prioridad, mantener a nuestro misionero. Vino un muchacho de 23 años llamado David Martínez, ex alumno de su servidor. Se congrega conmigo y me dice, pastor, el Señor me ha llamado a predicar a Bolivia. A Bolivia, le digo, en tiempos de pandemia.
Anda ahora, anda a escuchar bien la voz del pastor, le dije, anda a escuchar la voz. Yo creo que no estás escuchando la voz del pastor. ¿Para qué le dije eso? El Señor me habla a mí y me dijo, ¿lo tenés que enviar o te envío a vos? Ah, no, Señor, que se vaya él, dije. Lo hablé con mi esposa me dice, Herbert, ¿seguro que lo vamos a hacer? ¿Seguro? Bueno, yo siento del Señor que el Señor me está diciendo que lo hagamos. Me reuní con el cuerpo oficial me dice, ¿seguro, pastor? Sí, le digo, yo creo que sí. Hablo nuevamente con David, reunimos la ofrenda para poder ayudarle a comprar los pasajes, y me dice David lo siguiente: pastor, no tenga miedo. Si me toca quedarme allá sin recursos, yo no dependo, recuerde, pastor, yo no dependo de usted, yo dependo del pastor verdadero, Jesucristo. Solo ore por mí. Hermanos, casi todos los días le escribo yo por WhatsApp, ¿cómo estás? Bien, pastor, acá, solo que estoy a menos 8 grados acá en La Paz, me dijo. Bien, pastor, aquí estamos predicando el evangelio. Y el Señor honestamente me habló. ¿Sabe lo que me dijo el pastor? Si un muchacho de 23 años que hace poco aceptó a Jesucristo, ahora lo has enviado de misiones, y tú que tenés 36 años, crees que no hay más para ti. La diferencia es que si estás dispuesto a ¿qué? A obedecer. Hermano, va a obedecer. No solo se trata de escuchar la voz del pastor, sino también obedecer al pastor. ¿Se puede poner en pie, por favor, hermanos? Obedezca la voz del pastor. Obedézcala. Hermanos, el Señor quiere más de usted. Yo creo que aquí hay personas que le han dicho, Señor, usa mi vida, úsala. Pero el Señor dice, ya oraste, ahora obedéceme. Da el paso, quiero usarte. El Señor ha puesto en mi corazón y en el de mi esposa. El cuerpo oficial en una ocasión me dijo, qué bueno que usted está joven, porque vamos a tener pastor para rato. Y yo tengo que confesar algo. Yo comencé a pensar, aquí me voy a jubilar, aquí voy a estar tranquilo en la iglesia. Pero sabe que el Señor me ha puesto algo en mi corazón. ¿Sabe qué es? Preparar al liderazgo con un nuevo pastorado. ¿Por qué? Porque si el Señor me dice a mí y a mi esposa, muévanse, o me manda nuevamente de misiones, vas a ir de misionero. Las ovejas oyen la voz del pastor y ¿qué? La obedecen. Pero ¿no se ha fijado que hay ovejas que están tan cómodas en las iglesias que hasta la silla tiene el nombre de esa oveja ahora? ¿No se ha fijado que las ovejas hoy están tan cómodas que dicen mi iglesia, mi silla? Ya hay lugares donde se sientan los miembros, donde sabe cada quien dónde sentarse. Hermanos, no está mal que se sienta cómodo en el rebaño, pero el Señor quiere más de usted. Quiere más. El Señor quiere conquistar San Miguel, Oriente, El Salvador completamente, pero no lo puede conquistar teniendo a las ovejas cómodas, sino que tiene que conquistarlo obedeciendo la voz del pastor. Obedézcalo. El Señor va a poner una carga genuina por predicar el evangelio. El Señor le va a abrir los ojos, va a dejar de ser ciego y va a comenzar a ver la necesidad de su vecino, del prójimo, y va a tener una carga por hablarle de Cristo Jesús a esa persona. Obedézcale. ¿Se acuerda cuando se graduó de profesional de la licenciatura o ingeniería? Usted le dijo, Señor, usa mi licenciatura, usa mi ingeniería. ¿A dónde quedó esa oración? ¿A dónde? ¿Se acuerda cuando fue papá por primera vez y le dedicó a su hijo al Señor? Ahora su hijo está adolescente y su hijo no quiere saber nada del Señor, y usted se excusa diciendo, es la edad. No es la edad.
No hay ninguna teoría psicológica que diga que la adolescencia tiene que ser rebelde por naturaleza. No es la edad. Sencillamente dejamos de pastorear el corazón de nuestros hijos en cierta edad. Y hoy el Señor te está diciendo: pastorealo, acércate a Él. Pero hemos estado cómodos como padres y no hemos pastoreado el corazón de nuestros hijos. ¿Te recordás cuando te dio ese empleo el Señor? Tú oraste por ese empleo. Señor, dámelo, dame ese empleo y te voy a honrar. Pues te has acomodado al ambiente de la empresa. Hoy hasta te reís de los chistes rojos que dicen tus compañeros. Y ya no tenés la autoridad para compartir tu testimonio porque participás de ciertas prácticas pecaminosas de tus compañeros. Pero yo no lo digo, pero participas igual. ¿Te das cuenta que las ovejas poco a poco se han alejado del pastor? ¿Te das cuenta? ¿Te acordás aquella promesa que le hiciste al Señor? Señor, te prometo que si me sale ese negocio, yo te voy a servir. Le salió el negocio y ahora la oración del Señor: perdóname porque no tengo tiempo. Pero tú me comprendes, tú me diste el negocio. ¿Se acuerdan? Ovejas de Dios, ovejas del Señor. Escuche la voz del pastor. Vuelva al Señor. Vuelva. Me permite orar por usted, por favor. Ahí con sus ojitos cerrados. Dígale: Señor, soy tu oveja. Soy tu oveja, Señor. Lo soy. Soy tu oveja. Y reconozco, Señor, que no he escuchado tu voz desde hace mucho tiempo. Y que quiero escuchar tu voz. No solo la quiero escuchar, la quiero obedecer en el nombre de Jesús. La quiero obedecer. Quiero obedecerla, Señor. Probablemente me he salido un poco del rebaño, Señor, pero hoy llévame nuevamente a tus atrios. Llévame a tu rebaño. Límpiame. Límpiame, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y vuélveme a mi primer amor. Esta pandemia, Señor, sacó a la luz que quizás no estaba tan firme como creía. Y te pido perdón por eso. Pero ahora, Señor, escuchando la voz del pastor, quiero volver a mi primer amor. Y quiero volver a escudriñar la Escritura. Y quiero volver a buscarte en intimidad en el nombre poderoso de Jesús. Ir en contra de mi naturaleza pecaminosa. Que crezca el Espíritu Santo en mí. Que crezca la pasión por Cristo. Que crezca la devoción por el Señor. En el nombre de Jesús. Y ahí donde usted se encuentra, permítame orar, hacer un llamado por aquellos hermanos, hermanas que reconocen que se han descuidado en su vida espiritual. Por aquellos hermanos y hermanas que saben que este mensaje era para su corazón y es una exhortación a volver al rebaño del Señor. Si usted es esa persona, todos estamos con los ojos cerrados, por favor. Pero si usted es esa persona, solo le invito a que levante su mano donde usted se encuentra, por favor, y dígame: hermano Herbert, ore por mí. No voy a decir obviamente su nombre. Gracias por levantar su mano, gracias. Hay alguien más que dice: yo sé que tengo que afirmarme más en el Señor. Gracias por levantar su mano, gracias. Mantenga su mano levantada ahí, por favor, gracias. Ore, ore, dígale: Señor, reconozco que me descuidé. Reconozco que me alejé de ti. Reconozco que comencé a escuchar otras voces. Pero esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, he escuchado tu palabra. Que sin ti no soy nada, Señor. Y que tengo que depender de ti única y exclusivamente. Oro esta mañana por mis hermanos que tienen las manos levantadas. Gracias, Señor, por el valor que han tenido de levantar sus manos. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de su vida. Y que este mismo momento sea el Espíritu Santo renovando su pasión, sea el Espíritu Santo renovando su amor, sea el Espíritu Santo santificándole, restaurándole, animándole en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Algunos de ellos están luchando con el desánimo.
Algunos de ellos están luchando con algún pecado oculto. En el nombre poderoso de Jesús, que sea tu presencia, Señor, quitando todo aquello que no les permite crecer en la fe. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por los que han levantado la mano. Y afírmalos en el nombre poderoso de Jesús. Afírmalos, Señor. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.